Voy a preguntar, ¿a cuántos les gusta la oración? Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que tenemos hoy se va a llamar ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Pues yo sé que aquí hay maestros en la oración, hay personas que oran muy bien, pero hoy el Señor nos va a hablar un poquito acerca a través de la palabra de cómo orar. Y vamos a la palabra del Señor, ¿ya lo tiene ahí? Verso 1 del capítulo 11, del verso 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor. Cuando usted esté listo, me lo indica con un fuerte y un poderoso amén para la gloria de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre de Él y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros, no los oigo, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Te pedimos que seas obrando de una manera especial a través de la palabra. Señor, hemos adorado, hemos buscado tu rostro y hemos exaltado también tu nombre a través de la alabanza y la adoración. Ahora te pedimos que nos ministres a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos conocerte cada día más y que podamos ser empoderados, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, para que podamos caminar una vida en victoria. Ciertamente será una vida de lucha, una vida constante, en donde tendremos ciertas adversidades que se levantarán, pero estamos seguros por tu palabra que tú ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Dele un aplauso al Señor si puede hacerlo y puede tomar su lugar. Hermano. Gloria a Dios. El día miércoles hablamos un poquito acerca de cómo el Señor, en algo me llamaba poderosamente la atención. Si usted no tuvo la oportunidad de oír el mensaje del miércoles, le recomiendo que lo oiga. Vaya a Facebook o a YouTube y lo puede buscar en el canal, escúchelo. Pero algo me llamó la atención, bueno, y el Señor me ministraba para poder compartir con la iglesia, y cómo Jesús, aún antes de que la iglesia oficialmente fuera formada, el Señor le habla a los discípulos y les dice que hay que tener cuidado. En otras palabras, le dijo: no creas todo lo que oyes, no te dejes llevar por las apariencias. Entonces, ¿eso de qué me habla? Me habla del corazón de Jesús, de que era tan importante para él que sus discípulos no fueran engañados. Entonces, para no ser engañados, necesitamos conocer, poder diferenciar entre lo real y lo que no es real. Desde luego, nadie va a ser engañado si se presenta alguien que va en contra de Dios. Desde luego que no. Si alguien te habla mal de Dios, si alguien te habla de otras cosas, desde luego no te van a engañar. El problema es que nos engañen diciéndonos que nos hablan de Dios, pero que no sea conforme a lo que la palabra del Señor dice. El Señor da, y no voy a predicar de nuevo, pero le recomiendo que vaya y escuche ese mensaje. El Señor da un parámetro. El Señor dijo: con que te fijes en una sola cosa, con eso te vas a dar cuenta si el maestro que te está hablando es bueno o es malo. Y él habló acerca del fruto. Dijo, puede ser, no tiene que ver la apariencia, no tiene que ver cuánto follaje tiene el árbol,
No tiene que ver cómo te habla. Lo importante es el fruto. El fruto. Las obras que la persona hace. Y esas obras tienen que ser obras de fe. Si no tiene obra, entonces veamos. Usted quiere aprender más, vaya al mensaje del miércoles. Pero el tema de hoy va ligado con la preocupación de Jesús también. Aunque no es Jesús el que está tomando la iniciativa aquí, aparentemente, porque cuando usted va a Mateo capítulo 6, vamos rapidito a Mateo capítulo 6, vamos a regresar aquí a Lucas 11, pero vaya un poquito a Mateo capítulo 6, y vemos que en capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Y cuando Jesús está enseñando a los discípulos en el Sermón del Monte, el Señor les habla de algunas disciplinas que como cristianos o como justos, el Señor habla ahí de justicia, de justos debemos nosotros de cumplir. Y el Señor nos habla, vea bien, el Señor habla en el capítulo 5, en el capítulo 6, el Señor está hablando de la ofrenda, del dar. Es una de las disciplinas que uno tiene que tener. Habla de el dar, habla de la oración y habla del ayuno. Son tres áreas importantes para que una persona pueda manifestarse como lo que el Señor es. Y para usted lo podamos entender, hay que leer todo el contexto para que lo vea. Pero a lo que me refiero es que aquí el Señor habla de la oración, casi en la misma manera como está hablando en Lucas, pero aquí no es porque alguien le pregunte, sino es en la continuación del mensaje. Lo que también nos habla del interés de Jesús de que nosotros podamos orar y cuando oremos lo hagamos correctamente. Amén. Que lo hagamos ¿cómo? Correctamente. Entonces no es que no es una oración para repetirla, pero es un modelo de oración. Si me ajustan el micrófono porque está como que se levanta un poquito, se vicia un poquito, ahí sí me ayudan con el micrófono. Entonces veamos esto. Es un modelo que tiene ciertas características y vamos para allá, vamos a comenzar porque el tiempo nos ha avanzado bastante y luego el pastor también se extiende. Entonces vemos aquí a los discípulos que le están haciendo una petición a Jesús y le hacen una observación. Juan también le enseñó a los discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ahora, cuando ellos le dicen enséñame, es porque ellos desde luego saben que Jesús lo hace y lo hace bien. Y que cuando Jesús ora, algo sucede. Que no está solamente es decir palabras, sino en otra palabra. Yo lo voy a decir en mis palabras. Caramba, Jesús, yo veo que cuando tú oras al Padre, algo sucede. Yo veo que cuando tú oras al Padre, te fortaleces. Yo veo que cuando tú oras al Padre, viene una revelación tremenda a ti. Enséñanos a orar. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros queremos ser eficientes como tú lo estás haciendo. Entonces, vea, ¿cuál era el motivo por el cual los discípulos le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar? Están con él. Ahora, bien podríamos decir, no, cuando se trata de oración, lo tiramos a Jesús. No, tú ora. Como a veces hay en la familia, ¿verdad? Y que vamos a orar y siempre le dicen, no, tú. Y aventamos a alguien, ¿va? Tú ora más bonito, tú puedes más. Y lo tiramos a él, ¿no? Vea la necesidad, los discípulos no están en eso. Los discípulos tienen a Jesús, Jesús ora, Jesús hace que cosas sucedan, Jesús está lleno del poder de Dios. Y ellos no dicen, aprovechemos que está Jesús y cada vez que haya que orar, vamos a tirarlo a él. Como quiera, él es bien efectivo. El Padre lo oye. Bien podían haber tomado ellos esa actitud. Pero ellos dijeron, no, necesitamos aprender. Queremos saber de qué manera él pide, porque seguramente ellos podían orar. Recuerda, ellos eran judíos. Entonces, un judío no era alguien que no sabía orar. Piensa en eso. Un judío no era alguien que no hacía oraciones. Usted ha visto la televisión y ha visto a los judíos allá pero se llama el Muro de los Lamentos, ¿verdad?
¿Han visto alguna vez? Cuando fuimos ahí, vimos a los judíos que estaban ahí. Bueno, fuimos a través de la televisión. Y ellos estaban ahí, está el muro de los lamentos, y ellos, algunos hasta están así. ¿Pero qué están haciendo? Están orando. ¿Están de rodillas? ¿Están de rodillas? No. Porque los judíos, antes de para nosotros orar, es ponernos de rodillas, y luego vamos a ver por qué. Pero ellos oraban de pie. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no hagan como los fariseos, dijo, que aman orar de pie en las esquinas, en las sinagogas. Entonces la costumbre era orar de pie. Entonces aquí no se trata de qué posición vas a tomar para orar. Se trata de cómo vas a acercarte, porque la oración es acercarte al Padre. Ahora, vea esto, y yo hago hincapié en esto, aunque parece como que todos sabemos el Padre Nuestro, y como que hablamos del Padre Nuestro, no hay mucho que decir. Hay mucho que decir acerca de esa oración, porque hay que entender cuál es el motivo por el cual los discípulos le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar. Ellos oraban, y cuando ellos oraban, ellos habían sido enseñados conforme a la Torá, habían sido enseñados conforme a lo que se conocían como las Escrituras, y ellos nunca se dirigían a Dios como Padre. Ellos decían, tú eres Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Tú eres el proveedor. Así que si iban a pedirle algo, ellos no decían, Padre, dame porque yo soy tu hijo. No decían, no, ellos venían y decían, Jehová Jireh, tú eres Jehová Jireh. Nosotros somos nación tuya, tú eres Jehová Jireh. Y tú hiciste un pacto. Y ellos siempre les hacían referencia a los pactos, porque Dios cumple su palabra que ha dado en los pactos. Entonces, cuando ellos clamaban, cuando usted y yo clamamos a Dios, debemos tener un ancla, un punto de apoyo. ¿En qué estoy basando mi oración? Para que esa oración tenga cumplimiento, yo debo de basarla, apoyarla, anclarla en la palabra de Dios, en las promesas que Dios hizo. Porque tú dijiste, vea, y cuando usted ve la oración de Daniel, cuando usted ve la oración de Nehemías, usted ve la oración de Esdras, hay algo que tienen en característica, que tienen en común esas oraciones. Si no las ha leído, usted tiene que leerlas. Pero una de las características, o de las varias características que tiene, es que Nehemías, Esdras, Daniel dice, Padre, porque hemos pecado, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Y dice, sí, nosotros y nuestros padres hemos pecado delante de ti. Muchas veces nosotros en la actualidad, cuando oramos, lo que menos declaramos es nuestro pecado delante de Dios. Es lo que menos hacemos, declarar nuestro pecado. Y luego después ellos cuando hablaban, estoy hablando de la oración en el Antiguo Testamento, pero usted no va a ver que cuando ora Nehemías, cuando ora Esdras, cuando oran Daniel, se refieren a Dios como Padre nuestro. No, ellos le están hablando y ellos están anclando, apoyando su oración en las promesas que Dios había hecho. Porque recuerda, Padre, que tú dijiste que si nosotros estábamos repartidos, extendidos hasta lo último de la tierra, pero si volvíamos nuestro rostro a ti, tú ibas a tener misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estaban ellos? Estaban ellos a dónde apoyaban su oración en la promesa que Dios había hecho. Entonces, siempre nuestras oraciones deben estar ahí apoyadas en las promesas que Dios ha hecho. ¿Estamos ahí? ¿Amén o no? Ahora hay que conocer las promesas. Para conocer la promesa, hay muchísimas promesas que nosotros podemos clamar y reclamar, y todas están aquí en la Biblia. Si usted no las conoce, usted no sabe de lo que se está perdiendo. Porque es posible que esté orando no conforme a lo que Dios se ha comprometido a hacer. Y tal vez estemos orando conforme a o de una manera que Dios no se ha prometido a cumplir.
Y pensamos que porque somos hijos, solo por pedir en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Jesús dijo, y Pablo dijo, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Entonces ahí está una clave. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? No se trata solo de desearlo. No se trata de tener fe solamente. Porque vuelvo a lo mismo. Si yo tengo fe, ¿dónde están mis obras? ¿Estamos ahí? Entonces esas obras van a estar apoyando, sosteniendo, va a ser la base de lo que yo estoy orando. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Gloria a Dios. Ahora, piensa en esto. Jesús está con los discípulos. Le podían haber pedido muchas cosas. Le podían haber pedido cualquier cosa. Pero le piden a ellos, a Él, enséñanos a orar. Vea, como en el caso de Salomón. Salomón le podía haber pedido a Dios cualquier cosa. El Señor le dice, pídeme. Claro, aquí no, el Señor no está diciendo a los discípulos, pídanme. Pero Él está ahí. Así que podían ellos haber aprovechado. Y cuando el Señor le habla a Salomón, Él le dice, no, dame sabiduría. Y mire lo que Dios le dice, por cuanto no me pediste riqueza, ni me pediste victoria sobre tus enemigos, y todo lo demás, fama y entre otras cosas, y solo me has pedido sabiduría para saber gobernar, vea, para caminar en la voluntad de Él. No solamente te voy a dar sabiduría, sino todo lo demás también te lo voy a dar, como a nadie se lo he dado. Ahora vea, pastor, pero no estamos ahora en este tiempo. Vea que el principio de Dios es el mismo. ¿Qué estaba buscando en ese tiempo Salomón? Él estaba buscando la justicia divina. ¿Y qué dijo Jesús? Capítulo 6, verso 36. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No tenemos un Dios que si no le pides para una cosa, Él va a decir, no me pidió, no le doy. No, tenemos un Dios que si le estamos pidiendo conforme a su voluntad, le estamos pidiendo para que su nombre se glorifique, Él sabe todas las demás áreas lo que necesitamos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Es congruente o no es congruente? ¿Es razonable o no es razonable? Entonces muchas veces no pedimos, no tenemos idea de cómo pedirle a Dios. Y todos pasamos por necesidades, todos pasamos por problemas, todos pasamos por angustia. Y el Señor da un modelo de oración. Y cuando habla a los discípulos, vea que no les dijo, bueno, ora conforme a tu necesidad. Cheque esto. No le dijo, bueno, cuando estés en esta necesidad, ora de esta manera. No, cuando sea de esta manera, ora de una manera. No, solamente dio un modelo de oración. Lo que quiere decir que por alguna razón el Señor dio ese modelo de oración. Y si ponemos atención a ese modelo de oración, nos vamos a dar cuenta que tiene un poder tremendamente grande. Amén. Ahora, yo creo que Jesús se ha de haber alegrado cuando los discípulos le dicen, enséñame a orar. Haber dicho, estos no andan perdidos. Estos sí, ya les cayó el 20. ¿Por qué? Porque ya habían entendido que nuestra victoria no está en la capacidad que tengamos, sino en lo que el Padre nos da. Su victoria, mi victoria, no está en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios me dé. No está en lo que yo me esfuerce. Vea, vamos a ver ejemplos rápidamente. David venció al filisteo. ¿Cómo lo venció? ¿Cómo lo venció? Con el poder de Dios. Fue Dios el que propiamente, que no hay otra explicación. No fue David el que venció a Goliat, fue Dios venciendo
a Goliat usando a David. ¿Verdad o no es verdad? Y si vamos a Josafat, cuando el Señor le dice, no tiene ni para qué pelear, solo ora, ayunen, busquen mi rostro, adórenme, que yo voy a pelear la batalla por ustedes. ¿Quién peleó la batalla? Fue Dios. ¿No dice la Biblia que Él confunde a nuestros enemigos? Entonces, no dice la palabra que Él es el que multiplica, no es el que dice que Él da la riqueza, no es Él el que abre las puertas. ¿Amén o no amén? No es Él el que marca los tiempos, lo dijo la pastora, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de escasez, pero tiempo de abundancia. ¿Quién marca el tiempo? ¿Yo? No, lo marca Dios. Dios marca los tiempos. Entonces, si yo me alineo a la voluntad de Dios, camino la perfecta voluntad de Dios. Vea, Israel pasó un momento de escasez, pero en el momento de escasez, como estaban bajo la cobertura de Dios, no les faltó nada. No fue lo mismo cuando se salieron, cuando hubo aquellos que se salieron de la cobertura de Dios. Vivieron la realidad de ellos fue muy diferente. Amén. Entonces vamos a ver esto. El Señor Jesús le habla a los discípulos y comienza con dos palabras la oración. Yo no sé cómo comienza usted su oración cada vez que ora. Siendo honesto, ¿cómo comienza su oración? No, sea bien honesta, sea bien honesta. Ok, ¿usted? Señor, ajá. Te doy gracias. Okay. Amén. Padre Celestial. Amén. Pero vea, Jesús usa dos palabras. ¿Cuáles fueron? Padre. Ahora, ¿es padre? ¿De quién? Entonces quiere decir que si es padre de nosotros, puede que sea padre, pero que sea papá, pero no de otros. Si no hubiera dicho padre de todos. ¿Sí? Hubiera dicho padre de todos, padre de toda la humanidad. No es de toda la humanidad. Dijo padre nuestro. Entonces, cuando el Señor Jesús le está hablando a los discípulos y les está hablando y les dice Padre nuestro, les va a cambiar a los discípulos la manera en cómo ellos oraban. Imagínense cómo hubiera orado un judío antes. ¿Usted cree que iba a usar la palabra Padre nuestro? A ver, Dora. ¿Usted que levantó la mano? ¿Ah? ¿Cómo habrán orado a los judíos? Que su mente a volar. A ver, allá. Oh Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Padre, no, Padre no. ¿Va? Jehová de los ejércitos. Tú eres el Shaddai. Tú eres Elohim. Tú eres Shabbat. Tú eres Jireh. Pero no le decían Padre. ¿Estoy explicándome? Entonces, Él les está renovando su mente. Para nosotros, hoy en día, pareciera como que estamos tan familiarizados con el Padre Nuestro. Pero la verdad es que aunque estamos familiarizados con esas dos palabras, pero no, generalmente no tomamos el modelo de la oración del Padre Nuestro para pedirle a Dios. Generalmente no lo hacemos. Alguien dígame el Padre Nuestro. Primer frase, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando la oración? De Dios. O vea, primera frase, ¿de quién habla? Segunda frase. No. Santificado sea tu nombre. Ok, hasta ahí. Segunda frase, ¿de quién está hablando? De Él. Y luego,
venga a nosotros tu reino. ¿De quién está hablando? Del reino de Él. ¿Qué implica que el reino de Él venga a mí? ¿Qué implica que el reino de Dios venga a mí? Que Él es mi rey, que yo soy siervo de Él, que Él es mi Señor. Amén. Que la autoridad de Él está sobre mí, que yo soy obediente. O sea, le estoy diciendo, yo te obedezco, te voy a obedecer. Santifica, o sea, le dice, venga a nosotros tu reino. Y luego, hágase tu voluntad. No. A ver otra vez. Hágase tu voluntad. Póngase de acuerdo, a ver. Porque hablan al mismo tiempo tres y no. A ver, hágase tu voluntad. No, no dice así la Biblia. Dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. En otras palabras, queremos ser como los ángeles que te obedecen. Entonces, lo que le quiero decir es que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. 4 frases antes de que le pidamos algo. Y generalmente cuando oramos, ¿cómo comenzamos orando? Hacemos una leve introducción, puede ser muy diversa, pero de ahí nos vamos a la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Mire quién está hablando. Jesús les podía haber dicho a los discípulos, miren, como es mi Padre, y yo tengo mucha confianza con Él, yo voy directo al grano. Y yo le pido. Pero lo que estamos viendo es que Él lo adoraba. Y Él se sometía a la voluntad de Él. ¿No dice la palabra en Filipenses, en Efesios, en todas las cartas, que Jesús se hizo obediente? Mire lo que dice, se hizo obediente. No dijo, era obediente. Se hizo obediente. ¿Cuántos podemos confesar que a veces no somos tan obedientes con Dios? No somos tan obedientes. No le obedecemos. Ahí, en algunas cosas sí, pero en otras no. En algunas sí, en otras nos cuesta más trabajo. Pero la idea es que nosotros lo que estamos declarando ahí es que nos vamos a rendir completamente delante de Él. Entonces, primero lo que está haciendo Jesús es cambiándoles la manera de pensar. Ese Dios poderoso, diga conmigo, ese Dios poderoso no está a la distancia, ahora está cercano a ti. Juan capítulo 1, verso 9, ¿qué dice? A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, a todo aquel que cree en su nombre, le dio autoridad, potestad, le dio derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahora, ya dice Jesús, ahora tú te vas a poder acercar a Él, no porque es papá, deja de tener la autoridad que tenía. No porque ahora es tu padre, ahora va a hacer que cosas que Él dijo que no se aceptan, a ti sí te las va a aceptar porque es su papá. ¿Me estoy explicando? Lo que Jesús está tratando de decir no es ahora tú puedes hacer con Él lo que quieras, lo puedes mangonear como quieras, Él te puede decir una cosa y tú puedes decir que no, como quieras tu papá. No. Sigue siendo el Dios eterno, el Dios celoso, sigue siendo el Dios santo, sigue siendo ese Dios que nada corrupto, nada inmundo puede estar delante de Él, pero ahora
Ahora a nosotros nos podemos acercar no como criaturas, no como pueblo, sino como hijos de Él. Vea eso. Nadie se podía acercar al Padre en el Antiguo Testamento. Nadie podía acercarse. Nadie. De lejos, a la distancia se le oraba a Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año, venía delante del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Sumo sacerdote, no cualquiera, tenía que ser descendiente de Aarón, tenía que ser solo uno, no podía ser cualquiera. Hoy tengo ganas, hoy dame chance, hoy voy a ir. No, era el que Dios había designado. Y aunque hubiera 20 posibles, pero era solo uno el que podía ir, y solamente una vez delante de Dios, una vez al año. Y tenía que santificarse y tenía que purificarse para poder estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que los judíos entendían cuando alguien se iba a acercar a la presencia de Dios. Hoy hemos perdido eso. Hoy hemos perdido que para entrar a la presencia de Dios hay que santificarse. Pensamos que podemos entrar corruptos y podemos entrar con pecado a la presencia del Padre. Mucha gente que está en pecado viene y ora al altar sin siquiera reconocer su pecado ni confesar su pecado delante de Dios. Dígame, ¿es verdad o no? Porque no entienden. No entienden que el Dios que nos estamos acercando es un Dios que es santo, santo, santo. Usted va al libro de Isaías y cuando el Señor llama a Isaías, la revelación que tiene Isaías, un hombre escogido, un hombre que él decía: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti. Sí, soy escogido, pero soy impuro de labios, no puedo presentarme delante de ti. Y él está viendo cómo están los querubines, los serafines, y están dándole gloria a Dios, cosa que nosotros no vemos, pero que eso está sucediendo. Ahora mismo en el trono de Dios están los querubines y están los serafines y están los 24 ancianos allá y están las huestes celestiales y están rendidos delante de Dios y le están declarando eso: santo, 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 tú eres santo. Él no ha dejado de ser santo. Entonces lo que Jesús les está hablando a ellos no es: puedes entrar como quieras, sino les está diciendo: no puedes entrar si no eres hijo de Él. No puedes entrar si no has reconocido si no le has aceptado, si no has aceptado su gracia. No puedes ser hijo si no te has humillado reconociendo que eres pecador y que Él te ha limpiado. Eso es lo que quiere, una de las cosas que tiene que ver cuando Él habla y dice: Padre nuestro. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios porque estamos necesitados. Ciertamente Él es nuestro Padre. ¿Y a quién iremos si no vamos a Él? Pero tenemos que también tener el entendimiento: ¿a quién me estoy acercando y en qué condición me estoy acercando? Porque lo que hizo Jesús, mire, al decir nosotros Padre nuestro, ¿por qué es mi Padre? Porque he creído en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo que logró es que ese velo que había entre el lugar santo y el santísimo se partiera y diera libre acceso. ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? Cuando Jesús cargó el pecado del mundo sobre Él. Cuando Él cargó el pecado del mundo sobre Él y se ofreció, Él le dijo al Padre: yo me ofrezco.
yo me ofrezco como ofrenda para que ellos puedan acercarse a ti. Pero para poderse acercar a Él, dice aquel que le ha recibido y ha creído en Él. Pero yo no puedo decir que yo creo en Él si no me someto al Padre. Por eso el Padre comienza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No que yo voy, porque yo digo que es santo, se va a santificar. No. Sino porque yo debo de adorarlo. Yo debo de humillarme delante de Él. Y yo debo de purificarme más bien delante de Él. Y no lo hacemos muchas veces cuando nos acercamos a Él, enojados, con nuestro corazón contaminado, lleno de resentimiento, y nos queremos acercar así al Señor, como que tú eres mi Padre, y yo te amo, y yo soy tu hijo. Sí, pero hijo desobediente. Recuerde que hay hijos de ira. ¿Y qué es lo que va a venir sobre los hijos de ira? La ira de Dios. Y usted y yo no nos acercamos. La idea no es acercarnos para que la ira de Dios venga sobre nosotros, sino que la misericordia de Dios sea sobre nosotros. ¿Amén o no? ¿Le puede dar un gloria a Dios? Amén. Hay muchos nombres para poder describir a Dios. Sama, Jireh, Sabaoth. Muchos nombres que nos hablan de las características, del carácter de Dios, de lo que Dios hacía por el pueblo de Israel. Pero ahora el Señor le dice: tú ya no te vas a acercar. Pedro, Juan, Jacobo, ya no se van a acercar de esa manera. Ahora ustedes pueden acercarse a Él y decirle: tú eres mi Padre. Ok. Y hoy sí que aquí ya nos agarró la tarde. Cuando Jesús les dice y les habla y les dice: ahora pueden ustedes acercarse. Mire que Jesús se acercaba al Padre. Entonces, cuando tiene mucho sentido eso, cuando nosotros vemos que los discípulos tienen el deseo de recibir del Padre. Entonces Jesús les dice: para que, en otras palabras, para que ustedes puedan recibir, primero hay que humillarse. Dice la palabra de Dios que si no nos humillamos delante de Él, ¿cómo nos ve Él? De lejos. Dice la palabra que si venimos con ojos altivos, ¿qué es lo que sucede? El Señor nos aborrece. Vea bien. Entendamos lo que la Biblia dice. Hay 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 que Él abomina. Cuando alguien se acerca a Dios con ojos altivos, ¿qué es lo que está sucediendo en el corazón de Dios? Lo está aborreciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ojos altivos es: pues si tú quieres, si me necesita, si quieres que lo haga. ¿No? ¿Cuántas veces usted ha oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Pues si Dios quiere. No, el que quiero soy yo. El que lo necesito soy yo. Porque cuando yo no me acerco de esa manera, yo me estoy acercando con arrogancia delante de Él. Y en lugar de que Dios me abrace con su amor, estoy siendo abominable. Que la misericordia de Dios, por misericordia no soy consumido, porque por su misericordia Dios está esperando que yo despierte y me dé cuenta de mi error.
Si el Señor me hubiera alcanzado a mí en su justicia antes de que yo me convirtiera, pero el Señor tuvo gran misericordia de mí. Yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí podemos reconocerlo, que fue paciente conmigo a pesar de que lo rechazaba, a pesar de que no me importaba, a pesar de que yo era arrogante, era altivo. Y yo lo reconozco. Yo no sé si usted lo puede reconocer, pero yo era altivo, yo era arrogante, yo era un pedante. Yo decía, yo no necesito. Todas las cosas que yo quiera, yo lo consigo. Si Él me hubiera cerrado la valvulita del aire nomás un instante por ahí. Que no puede hacer nada porque entonces uno dice, ay, Señor, 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 ten misericordia. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. No sé, sí, es bonito acercarnos. Yo no estoy diciendo que no nos podemos acercar. De hecho, el Señor marcó un camino para que nosotros nos podamos acercar. De hecho, Jesús vino para que nosotros podamos acercar. El problema es que muchas veces no lo entendemos. ¿Qué sucede? No oramos como debe de ser. No nos acercamos de Él de la manera correcta y como resultado no vemos respuesta a nuestras oraciones. Y como no vemos respuesta a nuestras oraciones, entonces pensamos que no vale la pena seguirlo a Él, que no es para mí. ¿Me estoy explicando? Por eso el tema de hoy que era más amplio, es más amplio, y que hay muchos, no he entrado ni al Padre Nuestro todavía, como así en forma. Pero el tema se llama ¿cómo orar? Porque muchos no son palabras, es la actitud. Eso es lo que le quiero decir. Porque a veces queremos rebuscar, oh bendito y amado Padre Celestial, Dios de gloria y eterno Creador, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, Padre amado. Y pensamos que eso es orar. No. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la actitud? Puedes estar orando sin palabras ahí quebrantado diciendo, no soy digno, Señor. ¿Cómo te veo? ¿Cómo levanto mi rostro delante de ti? Yo sé que he pecado, soy miserable delante de ti. O sea, ¿qué diferencia de actitud? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo orar? Tiene mucho que ver con entender quién es Él. ¿A quién te estás acercando? ¿Y de qué manera te estás acercando? Porque si no has sido lavado con la sangre del Cordero, no vamos a poder acercar. Y Dios nos va a mantener a la distancia así. ¿Usted cree que yo no oraba antes de convertirme? Claro. Estuve a los 20, me convertí a los 30, a los 24, 23, 24, no recuerdo exactamente, 23, 24. Estuve 3 semanas en el hospital 20 de noviembre, en México, que es el hospital más grande del ISSSTE en México. Estando ahí, porque uno de mis sobrinos, hijo de la hermana mayor de la pastora, tiene poco tiempo que falleció, tuvo un problema de salud, no voy a entrar en detalles, y llegó ahí a ese hospital. Y ellos, por alguna razón, no pudieron estar ahí, y fuimos, la pastora y yo estuvimos ahí, checando, esperando ahí que él reaccionara. Nos dormíamos en el piso, ahí en las bancas, a veces comíamos lo que podíamos. 3 semanas estuvimos ahí. ¿Usted cree que no orábamos? ¿Usted cree que no clamábamos a Dios? ¿Cree que no doblábamos nuestras rodillas? No éramos los únicos, mucha gente ahí con enfermos, nos uníamos y ahí en fe a orar. Ahora entiendo. No pasó nada. El niño se fue.
porque Dios es malo. No, Dios tiene su propósito. Pero ahora yo entiendo que mi oración no llegaba a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo era arrogante, porque yo era altivo, porque yo no me santificaba antes de venir en oración. ¿Cómo me voy a poder acercar? ¿Sabe qué sucedía? Usted cuando lee la palabra del Señor, cuando el sumo sacerdote tenía pecado y entraba en el lugar santísimo, se moría. De hecho, cuando usted lee la Biblia, usted va a enterarse que el sumo sacerdote tenía que entrar, lo amarraban de un pie, con un lazo, y le iban dando cuerda cuando él iba entrando. Y tenía una campanita también, tenía campanitas la túnica. Y se oían las campanitas, tilín, 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 y todo el mundo estaba contento. Tilín, 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 tilín. Sigue vivo, tilín, tilín. Pero ¿qué hubiera sido si de repente dejaban de oír las campanitas y la cuerda ya no se movía? Recorcholis. Juanico, ¿estás bien? Juanico. Y ahí no respondía. ¿Y qué había que hacer? Vamos por él a sacarlo. No, desde afuera había que jalarlo. ¿Qué lo mató? ¿Qué lo mató? La presencia de Dios, la justicia de Dios lo alcanzó. El Señor dijo que en nada inmundo puede estar delante de su presencia. Y ese Dios, iglesia, no ha cambiado. Es el mismo. Es el mismo. No nos engañemos pensando que con inmundicia en nuestro corazón, en nuestra mente, nos vamos a poder acercar a Él. Nos engañamos. Nos engañamos. Entonces, la oración, vamos a hablar después más de la oración, pero creo que hoy lo vamos a dejar con esto. Tiene que ver con la actitud, con cómo me acerco. Deja de ser Jireh, no, Él es Jireh. Deja de ser Sabaoth, no, Él sigue siendo Sabaoth. Él ha perdido los atributos que tenía, ahora solo es papá, no, sigue teniéndolos todos. Pero ahora, mi ventaja es que Él me ha recibido como hijo, porque yo he creído en el amado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si he creído en Él, es porque Él me ha lavado de mis pecados. O sea, al creer en Él, Él me ha lavado de mis pecados. Amén. Entonces, ¿cómo me acerco a orar al Señor? ¿Necesitados? Todos. Pero tenemos que ver cómo nos vamos a acercar. Porque en la medida que nosotros tengamos en cuenta eso, nuestras oraciones van a ser más efectivas.